Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Conciencia TDA. El día de hoy quiero platicarles acerca de cómo realizar un buen diagnóstico o cómo normalmente se realiza un buen diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y voy a tener mis notas porque de repente, pues cuando son cosas como muy técnicas, me gusta no perder detalles, ¿no? Entonces, si estoy volteando un poquito, ayúdenme, ¿no? Lo primero que les quiero decir es que normalmente es como muy complejo llegar a un buen diagnóstico de déficit de atención y hay una serie de razones para asegurar esto. Lo primero es que, bueno, es una condición neurobiológica y la realidad es que tenemos que tener muchos distintos inputs para lograr tener este buen diagnóstico. Hay muchos mitos acerca del déficit de atención. Tendremos en siguientes videos información acerca de mitos del déficit de atención, pero bueno, incluso entre la comunidad médica hay muchos mitos acerca del tema, hay mucha desinformación y luego es complejo llegar a un diagnóstico porque hay tipos de TDA. Tenemos un estereotipo que, bueno, obviamente sabemos que niños súper hiperactivos, niños que parecen que están movidos por un motor y así, bueno, debe de tener déficit de atención, pero no. Existen 3 tipos y entonces por eso mismo hay muchas veces que cuando se diagnostica se pasa por alto, sobre todo las personas que tienen TDA de corte más inatento. También un tema es que los síntomas del TDA van a lo largo de un espectro, desde síntomas leves hasta síntomas un poco más graves. Quienes están de este lado del espectro, la realidad es que pocas veces los diagnostican. Y una de las cosas que hace más complejo el diagnóstico de déficit de atención es que existen muchas comorbilidades que le llaman. Y entonces el déficit de atención se puede como maquillar un poco debajo de todas estas condiciones. Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser bipolaridad, ¿no? O puede ser incluso un tema del espectro autista. En videos posteriores vamos a ver muchos temas de comorbilidad. Entonces, lo primero es, tú sospechas que tu hijo o tú tienes TDA y entonces asistes a una entrevista con tu doctor. Yo te digo, lo más importante es que tengas cuantas más entrevistas puedas, con cuantos más doctores puedas y a partir de ahí tú elijas el doctor que te dé más confianza, con quien te sientas más recibido, con quien te dé información que te haga sentido, que no te diagnostique en 3 minutos y medio y sobre todo que te haga sentir que está diagnosticando a una persona y no una enfermedad o una serie de síntomas. Ese es el doctor con el que te quieres quedar. Entonces, llegas a la entrevista y lo primero que va a hacer es una evaluación como muy completa, ¿no? De todos los síntomas del déficit de atención y de muchos síntomas que puedan dar señales de que tienes alguna otra condición, ¿no? Hay una entrevista clínica en donde existe, claro, una estructura para la misma entrevista en donde te van haciendo como distintas preguntas y entonces los mismos médicos van dándose cuenta de si los síntomas que tú le dices que estás presentando o tu hijo se adecúan a un diagnóstico de déficit de atención. Y luego te pudieran hacer un par de pruebas neuropsicológicas para entender las fortalezas y las debilidades de ese cerebro, ¿no? Que está más o menos desarrollado o más o menos maduro de acuerdo a la edad o al desarrollo que necesitas en esa etapa del niño o del adulto y bueno, también para buscar condiciones alternas, ¿no? Como te decía, es súper importante que encuentres un buen especialista. Yo lo primero que hice y que recomiendo muchísimo es pedir referencias, o sea, pide referencias a papás que ya hayan tenido experiencias en esto. Existen estadísticas, por ejemplo, que nos dicen que normalmente antes de encontrar un buen doctor pasamos por 11 médicos en promedio. Y sí, o sea, de verdad que hay que buscar muy bien a un doctor que esté familiarizado con los temas de déficit de atención, que sepa tratarlo, que conozca bien de medicamentos, de tratamientos como más holísticos, que no solamente sea únicamente medicina o únicamente terapia así. Entonces, sí es bien importante que encuentres a este médico, ¿no? Perdón, me regresé un poco. Te decía,
Los doctores normalmente para diagnosticar el déficit de atención se van a basar en criterios que están como estipulados en la Biblia, ¿no? Digo, es como el libro oficial que utilizan todos los psiquiatras y psicólogos para detectar síntomas de las distintas condiciones mentales. Se llama DSM-5, estamos en la 5ª edición. Y en este libro vienen estipulados 9 características de quien puede tener déficit de atención de corte inatento, vienen 5 características de quien puede tener ADD de tipo hiperactivo y vienen 3 características adicionales de quien muestra impulsividad. Entonces, normalmente un médico te va a hacer preguntas relacionadas con estos síntomas para ir diferenciando pues qué es lo que tiene tu hijo o qué es lo que tienes tú, y entonces se supone que tienes que tener arriba de 5 o 6 características positivas para decir, oye, sí, hay indicaciones, de que esta persona puede tener déficit de atención. Entonces, el primer criterio siempre está basándose en el DSM-5. Luego, claro que existen pruebas estandarizadas que nos pueden ayudar a pues a probar que este niño tiene déficit de atención. Hay muchísimas pruebas. Está desde el Barkley, desde el más utilizado es Conners, está la prueba de Brown, está otra prueba que se llama BASC. O sea, hay muchas pruebas estandarizadas para medir si positivamente existe un síntomas de déficit de atención o no. Y entonces te harán un par de pruebas. Es importante que siempre tengamos como por lo menos 2 pruebas de estas para que no existan como vicios en el diagnóstico, ¿no? Y luego es importante decir un par de cosas. Los doctores se van a fijar que los síntomas con los que tú llegues a la entrevista hayan estado presentes por lo menos 6 meses. O sea, que no hayan fluctuado, que no haya, oye, apareció de repente esto y luego ya no. O sea, los síntomas o lo que te van a preguntar es, ¿estos síntomas llevan presentes en la vida de tu hijo o en tu propia vida por lo menos 6 meses de manera constante? ¿Sí o no? Ese es un gran indicador. Lo segundo es que supuestamente, y esto no es ya desde hace varios años, no es ya criterio, pero supuestamente te van a decir que los síntomas deben haber aparecido por lo menos antes de la pubertad. Antes decían que a los 7 años, luego subieron un poquito la edad y dijeron que a los 12 años. Ahorita el criterio es decir, los síntomas de déficit de atención tienen que aparecer o tienen que poderse identificar por lo menos antes de la pubertad. Y ahorita vamos a hablar un poco de las diferencias que existen entre el diagnóstico para niños y para adultos. Pero bueno, la idea es que los síntomas puedan identificarse desde antes de la pubertad. Y luego, y esto es algo muy importante, te van a preguntar en cuántas áreas de la vida de tu hijo o de tu propia vida estos síntomas como que impiden el funcionamiento adecuado. Tiene que ser por lo menos en 2 o 3 ámbitos, ¿no? En la escuela, en tu casa, con sus amigos, en tu trabajo. O sea, los síntomas de TDA influyen y afectan en todos los ámbitos de la vida. Ahora, quería hacer una puntualización muy importante. Los niños sí se diagnostican a partir de los síntomas del DSM-5 porque así es como se construyó ese manual. Sin embargo, cuando ya somos adultos, los síntomas del TDA se van como que mutando un poco, ¿sabes? Ya no existe tanto la hiperactividad motriz o ya no existen varios síntomas que en el DSM-5 se mencionan. Entonces, muchas veces, cuando ya somos adultos decimos, no, yo no puedo tener déficit de atención porque yo no tengo esta condición o yo no tengo esta condición. Y es cierto, para diagnosticar a un adulto debe de haber un procedimiento distinto, en donde, sobre todo, lo que más debe de darle como indicaciones al médico es la capacidad de hacer una buena historia clínica. Y te voy a platicar un poco de lo que debe ser una buena historia clínica, ¿no? Cuando tú llegas con tu médico o con este objetivo de hacer una historia clínica, la entrevista debe durar por lo menos 1 hora. Hay médicos que dicen, me tardo 2 y 3 horas en hacer una buena historia clínica, porque de ahí depende mucho si es déficit de atención o si es alguna otra condición. Ellos tienen como una checklist, haz de cuenta, que van descartando muchos de los síntomas y para esta entrevista te van a preguntar muchísimas cosas.
Normalmente la entrevista empieza con cuéntame un día normal de tu hijo o un día normal tuyo, ¿no? Y el relato de todo lo que sucede en el día le va dando indicadores. Después te pregunta cómo funciona en el día a día, ¿no? Cuáles son las principales dificultades a las que se afronta, cuáles son los retos, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que verdaderamente le gusta, le engancha, lo que verdaderamente es como muy bueno, cuáles son las actividades que realiza para divertirse, cuál es, por ejemplo, su relación con los otros, cuál es como su estilo de comunicación, su estilo de relacionamiento con los demás, si es un poco más agresivo, si es un poco más retraído, todo eso da indicaciones. Un poco acerca de su autoestima, cómo siente el niño o la persona que tiene déficit de atención, presuntamente, que lo ven los demás, ¿no? Cómo siente que lo ven los demás, cómo es su entorno. Es súper importante que en la historia clínica se incluyan muchos temas de su entorno, ¿no? Cómo es su familia, la forma de vivir, cómo es la educación, cómo son pues todos los ambientes, o sea, todo el entorno, cómo es su escuela, cómo son sus relaciones, cómo son sus amigos. Te preguntan mucho acerca de esto porque, sin duda, muchos de los síntomas del déficit de atención se pueden o mejorar o pues retrasar un poco si su ambiente familiar y social no es pues altamente cooperativo, ¿no? Te preguntan mucho acerca de cuál es el nivel de estrés o los estresores que tiene el niño, y luego la historia psiquiátrica de la familia también. Siempre, bueno, hemos sabido que el déficit de atención tiene un alto componente genético, entonces a través de pues, el relato de la historia familiar y de todo lo que existe detrás, también el médico se puede dar una buena idea de qué puede estar sucediendo en este niño. Y luego muchos hábitos de salud, ¿no? La entrevista debe de incluir, por ejemplo, cómo come, cuáles son, hay niños, por ejemplo, que son hipersensibles a las texturas de la comida, cómo son sus hábitos de comer, si solamente busca mucho los dulces o si busca cosas muy picantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego cómo son sus hábitos de dormir. La higiene de salud es súper importante y en varios videos hemos dicho que una persona y sobre todo un niño que se le depriva de una buena noche de sueño o varias buenas noches de sueño, entonces puede empezar a mostrar síntomas pues bastante severos de déficit de atención, de depresión, de hiperactividad, etcétera, etcétera. Entonces, también te va a preguntar mucho acerca de sus cambios emocionales, te va a preguntar, ya lo dijimos, acerca de fortalezas y debilidades. Y luego te va a preguntar también mucho acerca de sus hábitos de estudio. Todo lo que tiene que ver, digo, si es un adolescente o es un adulto, te van a preguntar acerca de tu trabajo y del compromiso que tienes con tu trabajo y las dificultades, pero luego si es un niño también te van a preguntar acerca de todo lo que tenga que ver con su escuela. Cuáles son sus calificaciones, sus materias preferidas, sus maestras preferidas, etcétera, etcétera. Todo ello tiene que ver para lograr un buen diagnóstico. Bueno, sin duda te van a preguntar, y sobre todo si es un adolescente o un adulto, qué tipo de medicinas o drogas está expuesto, pueden ser legales o ilegales, y todo esto definitivamente influye en el comportamiento, y luego si tiene algunas evaluaciones previas. Todo eso tiene que incluir una buena entrevista de una evaluación de historial médico. Con esta entrevista es fundamental porque si no tiene el doctor todos los datos y toda la pintura completa, puede haber muchos como hoyitos, muchos lugares para un diagnóstico inadecuado, ¿no? Te decía que existen muchas pruebas, muchos tests que pueden hacer que este diagnóstico sea más pues, adecuado. Te dije que está el Conners, el BASC, el Barkley, etcétera, etcétera, pero todas estas escalas de TDA siempre se pueden, de acuerdo a lo que haya el médico observado, complementar con otro tipo de pruebas. Están las pruebas de inteligencia, obviamente que miden todo el IQ de tu hijo y que nos dicen un poco pues, cuál es su tipo de inteligencia.
Y luego las pruebas de habilidades específicas. Se pueden hacer, dependiendo de lo que el médico observe, pruebas de lenguaje, pruebas motrices, pruebas de lectura, de escritura, de matemáticas, pruebas que tienen que ver con el lenguaje, con la memoria, con sus habilidades visuales, con su capacidad auditiva. Todo esto es súper importante que el médico, en cualquier como sospecha de que haya otra condición, lo vaya descartando. Porque, y esto es muy importante, ya lo dije al principio, el TDA se maquilla, ¿no?, de diferentes condiciones. Entonces es muy importante que además de hacer un diagnóstico adecuado de déficit de atención, también se haga un diagnóstico adecuado de las comorbilidades. Existen de repente algunas otras formas de diagnosticar y son dos básicamente, pruebas que son basadas en computadora, que son básicamente para la atención o la inatención y la hiperactividad, y son pruebas que te van sacando como distintos ítems en la computadora para que tú vayas contestando y miden tus niveles de inatención y de hiperactividad. Y luego existen pruebas como de scan cerebral, ¿no?, como se llaman SPECT o un MRI, o todas estas pruebas que son pues a través de imágenes del cerebro en donde tú puedes visualizar. Aquí hay un contraste de opiniones porque hay personas y hay clínicas que verdaderamente recomiendan muchísimo todas estas pruebas y hay profesionales que dicen que no hay pruebas conclusivas o que no hay evidencia conclusiva para que cualquiera de estas pruebas pueda ser como tomada como para hacer un diagnóstico. Entonces, digo, depende mucho de lo que tú quieras y de lo que tu médico te recomiende, pero bueno, esa es la forma de hacer test y diagnosticar. Ahora, te decía que después de que te hagan toda la entrevista y del historial médico y después de que te hagan todos los tests, va a haber una tercera entrevista en donde te den pues todos los resultados, ¿no? Lo primero que te van a decir pues es un diagnóstico, llegamos a tal conclusión, tuvimos tal, y te van a dar pues una serie de resultados y una serie de recomendaciones, ¿no? Oye, te recomendamos estas adaptaciones para el trabajo, estas adaptaciones para tu casa, estas para tu escuela. Te pueden recomendar todo tipo de cosas, desde, oye, ponle un horario de dormir, ponle esta alimentación, vamos a hablar con sus profesores. Esto se me olvidó en la parte de las pruebas. Siempre que es un niño, te van a pedir que pues opinen, ¿no?, en los tests y en las entrevistas más de una persona. Entonces pueden entrevistar a la mamá, al papá, al maestro, al tutor, al docente, y esto da mucha más información. También es importante que tu doctor los tenga en cuenta. Perdón que me haya regresado, regreso ahora sí a la entrega de resultados. Entonces, cuando te entregan los resultados, te dan un diagnóstico, luego te dan una serie de adaptaciones que ellos piensan que son importantes y luego te dan una terapia de seguimiento o te recomiendan una terapia de seguimiento. Y esto puede ser, pues obviamente, a través de una terapia psicológica o un terapeuta nada más, puede ser conductual, puede ser, por ejemplo, hay una terapia que se llama neurofeedback, que es maravillosa, a mi hijo particularmente le sirvió montones. Y existen, la verdad, muchos tipos de terapias que pueden ayudar a que se manejen los síntomas de quien tiene déficit de atención. Y luego, obviamente, siempre está la recomendación de la medicina. Vamos a hacer videos específicos acerca de qué son las medicinas, cómo funcionan y así. Pero básicamente te puedo decir que hay dos tipos de medicinas que se pueden recomendar, ¿no? Las que son estimulantes y las que no son estimulantes, ¿no? Las medicinas tienen, y luego lo vamos a ver con detalle, pero tienen como la característica de que si son pertinentes, o sea, si es una medicina pertinente, si se da en la dosis adecuada y si tiene la frecuencia adecuada, son maravillosas. De verdad que no les tengas miedo. Si tu médico te recomienda una medicina para ti o para tu hijo, no les tengas miedo. Luego te digo, te voy a enseñar a tomar las medicinas como a mí me lo enseñaron en mi clínica. Luego, bueno, obviamente está recomendaciones de seguimiento con tu doctor, porque si dan medicinas y si dan ciertas acomodaciones y si tienes terapia, los síntomas van a ir mejorando, empeorando, esperamos que no, o mutando, ¿no? Entonces sí tienes que tener este seguimiento con tu doctor.
Y luego te van a dar varias recomendaciones de hacer ejercicio, les ayuda muchísimo, sobre todo el ejercicio aeróbico, sobre todo en la mañana para que empiecen su día bien. Te van a dar recomendaciones de una dieta, sobre todo baja en azúcares y grasas. Te van a dar recomendaciones de algunos suplementos alimenticios que les pueden servir muchísimo, como omega 3 y etcétera. Y luego existe pues todo un seguimiento que se le puede dar a la familia para que integre a su familiar con déficit de atención de manera como mucho más amigable, ¿no? Entonces esto se puede dar a través de terapia de padres, o sea, puede ser un grupo de padres que les dé entrenamiento, o puede ser a través de una terapia de coaching. El coaching es maravilloso porque entonces toma las circunstancias que tienes el día de hoy y te ayuda a gestionar como las acciones que necesitas llevar a cabo para que en un futuro pues puedas cumplir las metas que te pones como familia. Ahora, y ya voy a terminar con esto, existen como varios errores que puede hacer un médico o podemos tener en el momento del diagnóstico. Y empezamos por supuesto, no darle suficiente tiempo a este tipo de procedimiento, no tener las suficientes pruebas, no dar suficiente tiempo para hacer un diagnóstico. Es súper común, sobre todo cuando pues hay médicos que tienen una consulta enorme o cuando en otros países, por ejemplo, este tipo de trastornos los tratan a través de aseguradoras y nada más tienen muy poquito tiempo para las consultas los médicos, pues es un error que cometen de manera muy seguida, ¿no? Darle muy poco tiempo al tema de diagnóstico y es fundamental que se dé con mucho detalle el diagnóstico. Otro error que ya vimos que puede suceder es prestar mucha atención a los síntomas que están como muy por encima y no tratar la condición subyacente, ¿no? O sea, no ver más allá de lo evidente. Y esto es un error súper común, sobre todo para los médicos que no tienen como especialidad tratar niños con déficit de atención. El tercero es pensar que, bueno, pues como no existe un fracaso académico, no existe un fracaso laboral, pues entonces esta persona no puede tener déficit de atención y eso no es cierto. Hay personas que tienen mucho éxito académico y aún así la pasan muy duro, se esfuerzan el triple o 4 veces más de los niños que tienen un cerebro neurotípico, ¿no? Pensar que si tiene un alto IQ, entonces no tiene déficit de atención, esto también es falso. Hay niños con déficit de atención que tienen un IQ altísimo. Finalmente, pues un error muy grande es confundir el déficit de atención con otras enfermedades o con otras condiciones comórbidas. Y el último error, y este es pues básicamente una lección tuya, es quedarte con un mal doctor, ¿no? Al principio te decía, quédate con el médico que te haga sentir en casa. Y sí, o sea, el último error es precisamente ¿no? Quedarte con un doctor que no te dé la confianza, que no te explique, que no te acompañe, que no te cuide o que no cuide a los tuyos. Entonces, ya con esto terminamos, platicamos un poco de cómo se hace un diagnóstico, cómo se elige bien a tu médico, cuáles son las características de una entrevista para hacer el diagnóstico, cuáles son los tests que sirven para este buen diagnóstico, platicamos un poco de la estructura de la entrevista para sacar el historial médico, platicamos de cómo sería la entrega de resultados y entonces cómo se manejan los síntomas y al final algunos errores que cometen los médicos en el momento de diagnosticar. Con esto me despido de ti, no sin antes decirte que por favor nos sigas, suscríbete a nuestro canal y búscanos en todas nuestras redes sociales.